Bueno, vamos a continuar porque se cortó un poco el video. Llegué al límite de mi memoria, pero vamos a darle continuidad y en el canal pues vamos a hacer una segunda parte de esta misma exposición que se llama Inmerso. Ahora estamos aquí con el maestro Homer Homerus. Como vemos que a él le interesa mucho la representación de figuras vegetales, en este caso los magueyes, pero vemos como él obtiene una riqueza cromática bastante interesante, como que su descubrimiento por la luz es a través de los valores tonales, y aunque sí tiene una forma específica con la cual se guía, pues también hay una cierta exploración entre la luz y la sombra a partir de esta forma. Y bueno, vemos que sobre todo hace una segmentación por cuadrados, como si volviera la pieza un políptico. Aunque ese tipo de exploraciones donde había como hay pigmento en polvo, no lo había visto. Igual estos colores iridiscentes no los había visto en su obra. Lo que es bastante interesante porque a mí me parece que él fue pues uno de los que absorbió esa técnica. Supongo que ya tiene mucho tiempo pues dentro de la historia del arte, pero aquí en la localidad pues fue como llevada a un nivel bastante fuerte por el maestro Gota. Entonces creo, pero él no generaba formas, él como que a mis ojos se especializó en crear fondos. Él como que creaba unos fondos, pues sí, como que geometrizaba, pero creaba un montón de tonos, era como súper rico. En ese sentido creo que también se parece mucho a las pinturas de la maestra Montserrat Sales, a la cual aprovecho para felicitar por pues haber sido integrada también en la regiduría de bienestar en el actual gobierno de Juchitán. Y esperemos que también próximamente nos muestre su obra, que ya no esté tan influenciada por el maestro Jesús Urbieta, y que siga pintando y haciendo dibujos a partir de sus experiencias. Aquí vemos otra obra del maestro Yomer. Él también como que ha sido muy específico en absorber pues elementos de la cultura popular, en este caso pues relacionados con las festividades, pero que tienen que ver con la pirotecnia. Entonces como que él ha retomado pues elementos, los toritos, que son como pues estructuras de carrizo con pólvora, que uno se las monta y empiezas a corretear a la gente, ¿no? Con el ánimo de pues precisamente de crear algarabía, de despertar, de echar relajo. Bueno, vemos que él pues hizo a manera de aplicación una selección de estos cohetes que se utilizan mucho en las bodas, en pues cuando roban a la novia, cuando hay cumpleaños, cuando se tiene que festejar algo, se echan algunos cohetes para hacer partícipe a la comunidad de la festividad, y que en muchos casos ya hay un cierto diálogo, ¿no? Como que se utilizan también el sonido para comunicar. En la actualidad pues ya es una tradición que está siendo mermada, no tanto por el hecho de la contaminación, que en algunos lugares, por ejemplo en fechas representativas como Navidad, pues se dice que es pues demasiado para el aire, pero yo creo que más bien tendrá que ver con el aspecto económico y con la inmediatez de las redes sociales, ¿no? Pero bueno, todavía se sigue participando. También ya son muy pocas personas las que hacen uso de estos elementos. Y bueno, esto como de la aplicación, vemos que primero pinta, crea unas texturas salpicadas, pues como abstractas, y después a partir de los cohetes, pues empieza a crear otro tipo de dibujos, ¿no? Como si el mismo carrizo
y el cartucho fueran una línea, un punto. Pero vemos igual como le interesa crear como figuras geométricas o que se crean instantáneamente. Bueno, aquí vemos otro de los consentidos de Juchitán, el maestro Daniel Poeta Latas. Le mandamos un saludo. Y esto es creo que de su serie que se llama Genda o Venda. No, Genda creo. Que tiene que ver con... Pues él es especialista en retrato. Él como la fotorreferencia pues es su fuerte. Entonces, ya sea como en pequeño formato o en mural, pues él ya tiene un dominio bastante específico de la técnica. Y con esta serie es interesante porque él también intenta de manera racional pues desprenderse de su lugar de confort, ¿no? Aquí vemos cómo con animales de la fauna local o endémica los empieza a mezclar pues de manera surrealista con elementos también de la cultura popular, por ejemplo como el resplandor, pero también les pone alas de libélula o esto que ya es más evidente que es el dado pues flotando, ¿no? Que el dado pues igual viene de la cultura, supongo que norteamericana, mucho del rock and roll y ese rollo, que tiene que ver con la suerte, ¿no? Pero a su vez que el dado está flotando, también está flotando o viene cayendo una pequeña hoja. Quizás él percibe que hay un florecimiento de una cultura o una especie de como la evidencia más práctica de la aculturación, que tú empiezas a representar formas o a expresar como ideas de una forma que ya no es tradicional, pero reconoces y eres consciente y no te molesta que suceda así, pero también eres consciente de que tu background pues pertenece a otro tipo de manifestaciones, ¿no? Bueno, aquí vemos que es un personaje único, que es un cervatillo que está pues observando. El fondo vemos que lo dividió en dos tonos, muy marcado y sin complejizar. Y por ejemplo, a diferencia del maestro Yomer y toda esa banda de esa escuela, pues el maestro poeta como que se dedica más al detalle del personaje y al fondo lo traslada de una manera más práctica, ¿no? Y bueno, aquí vemos también a otro cabrón de cabrones, el maestro José Ángel Santiago, o maestro chino, como le dice su gente de confianza. A él tuve la oportunidad de conocerlo desafortunadamente durante las actividades de emergencia después del terremoto, porque su casa y su familia funcionaron como cocina comunitaria. Y bueno, aquí vemos que es una carpeta que él hizo para estas fiestas decembrinas, que le estuvo regalando a las personas que él pues le tiene afecto, y también a sus clientas, ¿no? Vemos que él también tiene mucho interés por las constelaciones, por los fenómenos astrales. Y ¿cómo se llama? Pues hace como... Yo creo que esto lo inventó él. La neta, no, yo no recuerdo que haya una constelación que se llame murciélago, pero bueno, también a él le interesa mucho esta parte de ¿cómo se llama? De zapotequizar las cosas, ¿no? Como reconocer ese universo y seguirlo ejerciendo desde la cosmogonía zapoteca, que él es uno de los herederos, pues ahora sí que principales. Y me parece también interesante porque no se desvincula, ¿no? O sea, a partir de que pueden ser como observaciones que sí pueden ser ópticas, pero que están en la actualidad más ligadas a fenómenos pues tecnológicos o científicos, pues él los sigue representando. Y si es que los inventó,
pues como proponiendo, ¿no? Como una nueva mirada, tal vez esas constelaciones que no son las que se han pues explicado por mucho tiempo, que sería un poco también un enfoque contemporáneo, ¿no? Como esa nueva mirada hacia un mismo tema, pero también que tiene un dibujo súper rico y que con pocos elementos pues resulta así sumamente atractivo, pues, ¿no? Vemos aquí como hay una juxtaposición entre la serpiente y la zorra. Gewini. Ahí se me desenfoca este rollo. Este dibujo está súper chido, la neta. Venda. Vemos que aquí como nos recuerda a esas figuras pues aztecas, mexicas, de la serpiente Huatl, donde está enroscada, ¿no? Como en una posición pues de alarma, de alerta, y que muy posiblemente si se siente pues agredida, pues va a atacar, ¿no? Pero mientras tanto vemos como dentro de su cuerpo se genera una especie de mapamundi a partir de estas manchas o distinciones tonales, y pues que siguen representando una constelación, ¿no? Vemos que para los zapotecas ha sido muy importante dentro de las matemáticas y dentro de pues los estudios astronómicos, pues esa relación entre el arriba y el abajo, ¿no? El arriba, pero bueno, también a los lados o abajo, o sea, hay que recordar que nosotros estamos un poco suspendidos, entonces somos parte de, pues, ¿no? Pero siempre se ha asociado, ahora sí que históricamente, con el arriba, el cielo, el universo, cuando está por todos lados y nosotros mismos a través del carbono 14 estamos hechos de lo mismo. Esta sería una prueba de que sí es una constelación inventada, no porque sea una iguana, sino porque ese mismo dibujo creo que yo lo tengo en digital. Entonces puede ser que él los haya como recuperado, y más bien lo que le interesa es traer al tema, a la mesa, pues este hecho de la fauna endémica con las constelaciones, ¿no? Con la representación, con esta pues apropiación de la idea del cosmos, ¿no? De cómo se nos han contado pues los astros, las estrellas, y que a él le interesa que sea una mirada actual la que nos haga pensar en ese mismo tema. Guchachi, vemos que es una iguana chiquita, y bueno, una ballena. Esta sí me parece más como antigua. Ya tendremos la oportunidad de preguntárselo personalmente al maestro. Naguze Kela. No sabía que existía esa palabra, pero qué interesante. Vemos como el dibujo es súper chido. Vemos que tiene mucho el acabado como del grabado. Y bueno, están al lado de la serpiente, del maíz, de la iguana, del murciélago. Tal vez él nos está proponiendo que seamos capaces de crear nuestra propia atmósfera, y que seamos en ese sentido creadores, pues de atrevernos, de crear una interpretación del universo que ya existe, pues nada más de volverla a traer, ¿no? Y bueno, aquí vemos un mosaico del maestro Toledo, los murciélagos.
Es del taller Shubasiña. ¿Qué quiere decir? Milpa joven. ¿Shubasiña es milpa joven? ¿Shubasiña es milpa joven? ¿Shubasiña es milpa joven? No, Shubasiña es pues como una palma, como viene siendo como el cerezo. El negro. El negro. Ah, se va. Yo pensé que era como rocío. No, Milpa con igual, rocío. maíz. Sí, la palma. Chingo de gente, ¿no? Como si no hubiera pandemia, ¿no? ¿Y ahora para qué andan buscando a Tatino? Hacer una chamba. ¿Horno? No.